¿Por qué se dividió la Iglesia entre católicos y ortodoxos? Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Hubo un tiempo en que la Iglesia de Cristo parecía hablar con una sola voz. Un tiempo de apóstoles, mártires y padres de la fe. Un tiempo donde Roma y Constantinopla oraban al mismo Dios, con la misma devoción, mirando hacia el mismo cielo. Pero, como sucede en las tragedias más profundas, incluso entre los hermanos más cercanos puede surgir una grieta. Y esa grieta, alimentada por siglos de diferencias, malentendidos, ambiciones y orgullo, se transformó en un abismo que, hasta el día de hoy, permanece abierto. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué pudo romper la unidad de la Iglesia que Jesús fundó sobre la roca de Pedro? ¿Y qué papel tuvo la historia, la teología y el corazón humano? Para comprender por qué la Iglesia se dividió entre católicos y ortodoxos, debemos viajar más de 1000 años hacia el pasado. A los primeros siglos del cristianismo, cuando aún no existía ni la palabra católico ni ortodoxo como las entendemos hoy. Solo existía una comunidad de creyentes, dispersos por el Imperio Romano, perseguidos por emperadores, sostenidos por la fe en un Mesías crucificado y resucitado. Esta iglesia primitiva, aunque enfrentaba persecuciones externas, comenzaba ya a experimentar tensiones internas. Después de la legalización del cristianismo por el emperador Constantino en el siglo IV, la iglesia pasó de ser una comunidad marginal a convertirse en una institución poderosa dentro del imperio. Y con el poder, vinieron también las disputas. La iglesia se organizó en patriarcados, siendo los más importantes, Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Aunque todos compartían una misma fe, cada uno tenía su cultura, su lengua y su forma particular de vivir el Evangelio. Roma hablaba latín. Constantinopla, griego. Y aunque la fe era una, las diferencias comenzaban a emerger como corrientes subterráneas. Roma, donde se encontraba el sucesor de Pedro, el Papa, comenzó a ser vista como la autoridad principal en cuestiones de fe. Pero en Oriente, especialmente en Constantinopla, la nueva Roma fundada por Constantino, muchos no estaban dispuestos a aceptar la supremacía absoluta del obispo romano. Para ellos, el Papa era primero entre iguales, no un soberano espiritual sobre todos los demás patriarcas. Las diferencias no eran solo políticas. Eran también litúrgicas y doctrinales. Mientras en Occidente se usaba pan sin levadura para la Eucaristía, en Oriente se usaba pan con levadura. Mientras en Roma el clero debía guardar celibato, en Constantinopla los sacerdotes podían casarse. Y había un punto más delicado, el famoso filioque. ¿Filioque? Esta palabra, en apariencia insignificante, sería una chispa que encendería siglos de discordia. En el credo niceno, aprobado en el Concilio de Nicea en el año 325, se proclamaba que el Espíritu Santo procede del Padre. Sin embargo, en Occidente, se añadió posteriormente que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, en latín, filioque. Para muchos teólogos orientales, esa modificación no solo era teológicamente incorrecta, sino también una violación a lo acordado en los concilios ecuménicos. Con el paso de los siglos, estos desacuerdos se acumularon. Como pequeñas gotas que, con el tiempo, desgastan incluso la piedra más firme. Las tensiones aumentaron con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, lo que dejó a Roma aislada y más dependiente del poder papal. Mientras tanto, Constantinopla florecía como capital del Imperio Bizantino, con su propio emperador y una iglesia cada vez más autónoma. El Oriente cristiano se fortalecía en teología, liturgia y pensamiento, mientras que el Occidente se aferraba a la figura del Papa como garante de unidad y fe. Aún así, durante siglos, la separación no era definitiva. Era como un matrimonio lleno de discusiones, silencios incómodos y reproches, pero aún bajo el mismo techo. Se intercambiaban cartas, se realizaban concilios, se intentaban reconciliaciones. Pero algo en el alma de ambas iglesias ya se estaba quebrando. Entonces, en el año 1054, ocurrió lo impensable. Un cardenal enviado por el Papa León IX llegó a Constantinopla.
Su misión era dialogar con el patriarca Miguel Cerulario sobre ciertos desacuerdos. Pero lo que debía ser una conversación terminó en confrontación. En la gran catedral de Santa Sofía, el cardenal Humberto colocó una bula de excomunión sobre el altar, excomulgando al patriarca. Cerulario respondió excomulgando al cardenal y a sus acompañantes. Fue como una ruptura pública, irreversible, como un corazón partido en dos. Ese evento se conoce hoy como el Cisma de Oriente, el momento en que la Iglesia se dividió en dos ramas principales, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Pero lo cierto es que la división no fue provocada por un solo día, ni por una sola discusión. Fue el resultado de siglos de tensiones acumuladas, heridas no sanadas y voluntades humanas enfrentadas. ¿Qué sintió Dios al ver a su Iglesia dividida? ¿Qué sintieron los creyentes humildes que solo querían orar, amar y servir? ¿Cómo afectó esto la historia del cristianismo y del mundo entero? Porque esta no fue solo una ruptura institucional. Fue una herida espiritual. Y sus ecos siguen resonando hasta hoy, en cada misa, en cada liturgia, en cada oración donde se menciona a la Iglesia una. Y esto, solo es el principio. Después del cisma de 1054, la Iglesia cristiana quedó oficialmente dividida, pero en el corazón de muchos fieles, la herida era todavía reciente, incomprensible y dolorosa. ¿Cómo podían dos ramas del mismo árbol, alimentadas por la misma raíz del Evangelio, ahora caminar en direcciones opuestas? La respuesta, como tantas veces en la historia de la humanidad, no está en un solo hecho, sino en una cadena compleja de eventos, motivaciones, intereses y heridas que no sanaron. En Oriente, la Iglesia Ortodoxa no tardó en fortalecer su propia identidad. Ya no dependía del Papa de Roma. Su centro espiritual estaba en Constantinopla, pero también en Jerusalén, Antioquía y Alejandría. Conservaban los ritos orientales, la belleza mística de sus liturgias, el canto bizantino, el incienso que subía al cielo como una oración silenciosa. Sus teólogos continuaron desarrollando una espiritualidad profundamente contemplativa, enfocada en el misterio de Dios más allá de las definiciones humanas. En Occidente, la Iglesia Católica también consolidó su autoridad. El Papa fue reconocido como jefe supremo de la cristiandad latina. Desde Roma, su influencia creció sobre reyes y emperadores, extendiendo su poder espiritual, pero también político. La liturgia se estructuró de forma más jurídica y racional, reflejando la mentalidad latina. Se promovieron nuevas órdenes religiosas, universidades y grandes concilios. La Iglesia Católica se convirtió en un pilar de la civilización occidental, pero también en blanco de críticas por su creciente institucionalización. A pesar de sus diferencias, ambas iglesias conservaron muchas creencias comunes: el amor por Cristo, la devoción a María, los sacramentos, la sucesión apostólica, la veneración de los santos. Pero las heridas no sanaron. Y cada siglo trajo nuevas cicatrices. Uno de los momentos más trágicos ocurrió en el año 1204, durante la Cuarta Cruzada. Lo que debía ser una expedición cristiana hacia Tierra Santa terminó en una tragedia impensable. Soldados latinos, bajo bandera cristiana, saquearon Constantinopla, la joya espiritual del Oriente. Iglesias fueron profanadas, reliquias robadas, monjas y clérigos ultrajados, el pueblo humillado. Los ortodoxos vieron esto no solo como un acto de guerra, sino como una traición espiritual. Aquel suceso profundizó aún más la brecha entre Roma y Constantinopla, cerrando puertas que habían estado apenas entreabiertas. El resentimiento creció. No era solo una diferencia teológica, era una herida de traición, de orgullo, de imposición. Mientras Roma insistía en que el Papa tenía la autoridad suprema sobre toda la cristiandad, Oriente sostenía que la verdadera Iglesia debía mantenerse fiel a la tradición de los concilios y a la colegialidad entre los obispos. Era una lucha entre centralización y sinodalidad, entre Occidente y Oriente, entre dos formas distintas de entender la fe. Y sin embargo, en medio de esta división, el pueblo seguía rezando. Las mujeres enseñaban a sus hijos a hacer la señal de la cruz. Los ancianos encendían velas por sus muertos. Los monjes oraban en silencio en cuevas y monasterios. Porque más allá de los conflictos institucionales, la fe verdadera seguía viva.
Y Cristo, el único pastor, seguía velando por su rebaño, aunque estuviera dividido. Con el paso de los siglos, las diferencias doctrinales se hicieron más visibles. Los ortodoxos rechazaban el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado por la Iglesia Católica en 1854. También cuestionaban la autoridad papal como infalible en cuestiones de fe, algo definido oficialmente por el Concilio Vaticano y en 1870. La Iglesia Ortodoxa mantenía una estructura más descentralizada, con cada patriarcado siendo autónomo, y con una fuerte conexión a la cultura y la historia de cada nación. Pero también hubo intentos sinceros de reconciliación. En el siglo XX, después de 2 guerras mundiales que arrasaron Europa, muchos cristianos comenzaron a preguntarse, ¿no sería tiempo de volver a la unidad? ¿No sería esa división una herida en el cuerpo de Cristo que necesita ser sanada? En 1965, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras dieron un paso histórico, levantaron las excomuniones mutuas que habían sido impuestas en 1054. Fue un gesto simbólico, pero poderoso. Por primera vez en siglos, Roma y Constantinopla se miraban no como enemigos, sino como hermanos separados por la historia. Desde entonces, se han dado muchos pasos hacia el diálogo, encuentros, declaraciones conjuntas, oraciones compartidas. Pero la unidad plena sigue siendo un desafío. Las heridas del pasado pesan. Las diferencias doctrinales persisten. Y a veces, los orgullos de ambas partes impiden ver la cruz que los une. Sin embargo, algo ha cambiado. Hoy, muchos creyentes, tanto católicos como ortodoxos, reconocen que la división no es lo que Cristo quería. Que su oración en el Evangelio de Juan, cuando suplicó al Padre para que todos sean uno, aún espera ser plenamente respondida. Que el Espíritu Santo sigue soplando, no en uno u otro lado, sino en todos aquellos que buscan la verdad con corazón humilde. Porque, al final, no se trata solo de historia o teología. Se trata de amor. De perdón. De reconocer que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos un mismo bautismo, una misma escritura, una misma esperanza. Y quizás, algún día, cuando el orgullo ceda paso a la humildad, cuando las heridas sean sanadas por el amor de Cristo, la Iglesia pueda volver a ser una sola, como lo fue al principio. Pero para entender si esa unidad es posible, primero debemos explorar qué distingue hoy a católicos y ortodoxos. Porque aunque son hermanos, no creen exactamente lo mismo. Y eso lo veremos en la próxima parte. Aunque comparten los primeros siglos de historia y las raíces más profundas de la fe cristiana, hoy en día las iglesias católica y ortodoxa ya no son iguales. No se trata simplemente de 2 estilos de misa o de diferencias culturales. Es mucho más que eso. Hay doctrinas, estructuras y visiones espirituales que han tomado caminos distintos, como 2 hermanos que crecieron juntos pero eligieron vidas diferentes. En primer lugar, la autoridad del Papa es, sin duda, la principal diferencia. Para la Iglesia Católica, el Papa, el obispo de Roma, es el sucesor directo de Pedro, aquel a quien Jesús dijo, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Bajo esta premisa, el Papa tiene autoridad suprema y universal sobre toda la Iglesia. Sus decisiones doctrinales, cuando son proclamadas ex cátedra, se consideran infalibles, es decir, sin error, porque se cree que son guiadas por el Espíritu Santo. En cambio, para la Iglesia Ortodoxa, esta interpretación no es aceptada. Ellos respetan profundamente la figura del obispo de Roma, pero lo consideran primero entre iguales. No aceptan que tenga poder sobre los demás patriarcas ni que pueda definir dogmas de fe por sí solo. Para los ortodoxos, la autoridad suprema reside en la comunión entre los obispos y en los concilios ecuménicos, como ocurría en los primeros siglos del cristianismo. Ellos creen que la verdad se descubre en el consenso del pueblo de Dios, y no en una única figura central. Otra gran diferencia es la ya mencionada cláusula del filioque. La Iglesia Católica enseña que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Los ortodoxos mantienen la versión original del credo niceno, donde se dice que el Espíritu Santo procede solo del Padre. Aunque pueda parecer un detalle menor, esta diferencia refleja distintas formas de entender la Trinidad y la relación entre sus 3 personas divinas. Además, está el tema del purgatorio. Para los católicos,
existe un estado intermedio después de la muerte donde las almas, aunque destinadas al cielo, deben purificarse de sus pecados antes de ver a Dios. Es el purgatorio. En cambio, la Iglesia Ortodoxa no acepta este concepto como dogma. Cree en la purificación del alma, sí, pero no en un lugar definido ni en las descripciones medievales que Occidente desarrolló con el tiempo. También hay diferencias en los sacramentos. Ambas iglesias reconocen 7 sacramentos: bautismo, confirmación, llamada crismación en Oriente, Eucaristía, confesión, matrimonio, orden sagrado y unción de los enfermos. Pero su forma de celebrarlos varía. Por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa, los bebés son bautizados, confirmados y reciben la Eucaristía en la misma ceremonia. En la Iglesia Católica, esos ritos están más separados en el tiempo. La liturgia también es muy distinta. En Occidente, la misa católica es más sobria, centrada en la palabra y en la consagración. En Oriente, la divina liturgia es una experiencia profundamente mística: cantos prolongados, incienso, íconos, procesiones, símbolos que elevan el alma al cielo. Para muchos, entrar en una iglesia ortodoxa es como entrar en otro mundo, uno fuera del tiempo, donde lo divino y lo humano se tocan. Y aunque ambas iglesias veneran a María, la Madre de Jesús, hay diferencias en la forma de expresar esa devoción. Los ortodoxos la llaman Theotokos, la Madre de Dios, y le tienen una profunda reverencia, pero no aceptan todos los dogmas marianos que la Iglesia Católica ha proclamado después del cisma, como la Inmaculada Concepción o la Asunción, como verdades infalibles. Para ellos, estas definiciones no fueron aprobadas en un concilio ecuménico, por lo tanto, no tienen la misma autoridad. En cuanto al matrimonio sacerdotal, la Iglesia Católica exige el celibato obligatorio para los sacerdotes del rito latino. En cambio, en la Iglesia Ortodoxa, los hombres casados pueden ser ordenados sacerdotes, aunque los obispos deben ser célibes. Esta diferencia ha sido motivo de muchos debates, sobre todo en el mundo moderno, donde se cuestiona el impacto del celibato en la vida espiritual y emocional del clero. Pero quizás la diferencia más sutil y profunda no está en las normas ni en los dogmas, sino en la espiritualidad. La espiritualidad católica, especialmente desde San Agustín hasta Santo Tomás de Aquino, ha tendido hacia una fe intelectual, sistemática y racional, con una fuerte tradición jurídica y moral. La ortodoxa, en cambio, ha seguido una vía más mística, contemplativa, poética, centrada en la transformación interior del ser humano por la gracia divina. Mientras Occidente habla del pecado original y de la redención legal de la humanidad, Oriente habla de la divinización del hombre, es decir, de su llamado a participar en la vida divina, no por mérito, sino por amor. Ambas visiones tienen belleza. Ambas tienen raíces bíblicas. Ambas intentan responder al misterio de Dios. Pero al haber caminado separadas durante casi 1000 años, sus lenguajes se han distanciado. Como dos hermanos que no se ven desde la infancia y, aunque se reconocen, ya no hablan con los mismos gestos ni las mismas palabras. Y sin embargo, siguen siendo hermanos. Ambas iglesias conservan la sucesión apostólica, la Eucaristía válida y el testimonio de santos que han iluminado los siglos. No se consideran mutuamente herejes. Más bien, se ven como ramas separadas de un mismo árbol que anhela volver a florecer unido. ¿Será posible esa unión algún día? ¿Será posible sanar las heridas de un milenio? ¿Qué obstáculos siguen impidiendo esa reconciliación? La respuesta no está solo en los libros de teología. Está en el corazón de cada creyente. Porque la historia de esta división no es solo un capítulo del pasado. Es un desafío para el presente. Y en la próxima parte, veremos cómo la división entre Oriente y Occidente ha afectado al mundo cristiano de hoy, y qué pasos se están dando para restaurar la unidad que tanto desea el corazón de Cristo. La división entre católicos y ortodoxos no fue solo una herida interna. Fue también una fractura en el testimonio del cristianismo al mundo. Desde aquel lejano 1054, la Iglesia dejó de hablar con una sola voz, y el mensaje del Evangelio, que en su esencia es unidad, reconciliación y amor, comenzó a resonar en ecos disonantes. La separación no solo partió en dos la fe de millones. También sembró confusión, sospechas y prejuicios entre los creyentes de ambos lados.
Durante siglos, un católico podía pasar su vida entera sin saber que existía una iglesia ortodoxa viva y ferviente. Y viceversa. Muchos crecieron pensando que los otros eran los equivocados, los herejes, los rebeldes. La ignorancia mutua alimentó los estereotipos. Se hablaba con desconfianza, con distancia, y a veces con miedo. Pero a pesar de esta separación, Dios siguió actuando. Porque el Espíritu Santo no se detiene ante los muros humanos. En monasterios católicos y ortodoxos, los monjes seguían orando día y noche. Las mujeres seguían encendiendo velas por sus hijos. Los sacerdotes seguían celebrando la Eucaristía, dando consuelo, bautizando, bendiciendo. La fe no se extinguió. Solo tomó formas distintas. En el mundo moderno, sin embargo, esta separación se volvió cada vez más visible y más dolorosa. Mientras la secularización crece, mientras millones abandonan la fe, mientras la indiferencia religiosa se expande, la iglesia dividida parece debilitada. Los cristianos enfrentan los mismos desafíos: el relativismo, la cultura del descarte, las guerras, la pobreza, la pérdida de valores. ¿Cómo dar una respuesta unida si seguimos separados? Por eso, en el siglo XX, nació con fuerza un movimiento llamado ecumenismo. Una palabra que viene del griego oikoumene, que significa toda la tierra habitada. El ecumenismo es el esfuerzo sincero por restaurar la unidad entre los cristianos. No se trata de uniformidad. Se trata de comunión. De reconocer que, a pesar de las diferencias, hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Uno de los primeros pasos visibles fue el ya mencionado encuentro en 1965 entre el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I. Ambos levantaron las excomuniones recíprocas que llevaban casi 1000 años. Fue un gesto simbólico, pero cargado de significado: no más condenas, no más enemistad. Solo hermanos que, con humildad, empezaban a mirarse de nuevo a los ojos. Después vinieron otros encuentros históricos. En 1995, el Papa Juan Pablo II, profundamente comprometido con la unidad, escribió una encíclica llamada Ut Unum Sint, que todos sean uno, donde expresaba su deseo sincero de diálogo con las iglesias ortodoxas. En ella, incluso abrió la puerta a repensar el papel del papado, invitando a una reflexión conjunta sobre cómo ejercer su ministerio de unidad sin imponerlo. Fue una muestra de humildad, rara en la historia eclesial. En 2001, por primera vez en más de 1000 años, un papa, Juan Pablo II, visitó Grecia, tierra ortodoxa. Allí, pidió perdón por las ofensas cometidas por católicos durante la historia, incluyendo el saqueo de Constantinopla en 1204. Las lágrimas de muchos fueron testigos de un perdón largamente esperado. En años recientes, los papas Benedicto XVI y Francisco continuaron estos gestos. El Papa Francisco, en particular, ha tenido una relación cercana con el patriarca Bartolomé I de Constantinopla. Han rezado juntos, firmado declaraciones conjuntas y expresado públicamente su deseo de caminar hacia la unidad plena. En 2014, en el aniversario número 50 del encuentro entre Pablo VI y Atenágoras, Francisco y Bartolomé se abrazaron en Jerusalén, renovando ese compromiso. Y no solo a nivel jerárquico. En muchas comunidades locales, católicos y ortodoxos trabajan juntos en proyectos sociales, en defensa de la vida, en ayuda a los pobres. En matrimonios mixtos, en diálogos teológicos, en oraciones compartidas. Porque la unidad ya no es solo una teoría. Es una urgencia espiritual. Pero no todo es fácil. Persisten grandes obstáculos. No solo doctrinales, como el papel del Papa, los dogmas marianos o el purgatorio, sino también culturales e históricos. En algunos lugares del mundo ortodoxo, aún se mira con recelo a los católicos, y viceversa. Hay heridas que todavía no sanan, como las divisiones en Ucrania, o los conflictos en los Balcanes, donde la religión fue usada como bandera de guerra. Y hay algo más profundo, el miedo a perder la identidad. Muchos ortodoxos temen que la unidad signifique someterse a Roma. Muchos católicos temen diluir su doctrina en aras de un falso consenso. Pero la verdadera unidad no puede construirse desde el miedo. Solo puede nacer desde el amor, el respeto mutuo y la acción del Espíritu Santo.
Algunos dicen, es imposible. Que después de 1000 años, la separación es definitiva. Pero eso es olvidar que para Dios nada es imposible. Que el mismo Dios que dividió el mar para que Israel pasara en seco, que resucitó a Lázaro después de 4 días, que rompió el velo del templo en 2, también puede sanar esta ruptura. La verdadera pregunta no es si la unidad es posible. Es si estamos dispuestos a pagar el precio, la humildad, la paciencia, el perdón, la renuncia al orgullo. Porque Cristo no fundó 2 iglesias. Fundó una. Y su oración en el huerto de Getsemaní no ha caducado. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Esa oración sigue ardiendo en el cielo, esperando ser respondida en la tierra. Pero, ¿cómo sería realmente esa unidad? ¿Qué significaría para el mundo? ¿Y qué señales proféticas podrían estar anunciando un acercamiento histórico? Eso, lo descubriremos en la próxima parte. En medio de las divisiones, los conflictos y las heridas que parecen no cerrarse, hay algo que sigue vibrando como un susurro del cielo, la esperanza de la unidad. No una unidad forzada, superficial o política, sino una comunión verdadera, nacida del Espíritu, tejida con hilos de oración, sacrificio y amor. Y lo más asombroso es que, a lo largo de los siglos, santos, místicos y profetas han hablado de esa unidad como un designio divino que aún está por cumplirse. Muchos creen que la reconciliación entre católicos y ortodoxos no será solamente un gesto institucional. Será un acto profético, un signo escatológico, una preparación para el retorno glorioso de Cristo. Porque Jesús mismo lo dijo, un reino dividido no puede mantenerse en pie, Mateo 12:25. Y si su iglesia está dividida, ¿cómo podrá ser testigo pleno de su reino? Uno de los santos más queridos del siglo XX, el Padre Pío de Pietrelcina, decía que la mayor herida de Cristo hoy no eran los pecados del mundo, sino la división de su cuerpo, la iglesia. Lloraba al pensar en los cristianos separados, incapaces de abrazarse como verdaderos hermanos. Y ofrecía sus sufrimientos, que no eran pocos, por la unidad de todos los creyentes. Del lado ortodoxo, figuras como el monje Silvano del Monte Athos, reconocido por católicos y ortodoxos por igual, hablaba del dolor de Cristo al ver a sus hijos divididos. Decía, el Espíritu Santo no puede vivir en un corazón que odia a su hermano. Solo cuando el amor regrese, la unidad será posible. Y es que más allá de los argumentos teológicos, la verdadera raíz de la división ha sido, muchas veces, la falta de amor. No es casualidad que la Iglesia Ortodoxa insista tanto en la metanoia, la conversión del corazón, como camino de santidad. Sin conversión, no hay reconciliación posible. Pero en nuestros tiempos, están ocurriendo cosas que antes parecían impensables. En 2016, en un aeropuerto de Cuba, ocurrió un encuentro que conmovió al mundo cristiano. El Papa Francisco y el Patriarca Kirill de Moscú, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, se abrazaron por primera vez en la historia. Fue una escena que muchos nunca creyeron ver, Roma y Moscú, después de siglos de desconfianza, estrechando las manos en un país lejano, como queriendo decir, la distancia no importa si el amor es más grande. Ese abrazo no resolvió las diferencias doctrinales ni sanó todas las heridas. Pero fue una señal. Como una estrella en la noche, como un brote verde en tierra seca. Una señal de que algo se está moviendo. Que tal vez el Espíritu Santo está preparando un terreno nuevo, más fértil, para que el amor eche raíces profundas. Incluso algunos estudiosos de las profecías bíblicas se han preguntado, ¿acaso no será esta división una de las cadenas que el maligno ha usado para debilitar al cuerpo de Cristo? ¿Y acaso la futura unión no será parte de la gran restauración anunciada en los tiempos del fin? En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, hay una visión poderosa. Dios le ordena al profeta que tome 2 maderos, uno con el nombre de Judá y otro con el de Efraín, y que los una en uno solo. Y dice, haré de ellos una sola nación, y ya no serán 2 reinos, Ezequiel 37:22. Aunque el contexto inmediato es Israel, muchos han visto en esta imagen una alusión espiritual a la división de la Iglesia. ¿No podría Dios hacer también de católicos y ortodoxos un solo pueblo? En Apocalipsis, la esposa, la Iglesia, se presenta preparada, unida, sin mancha ni arruga.
¿Cómo podría estar verdaderamente preparada si está partida en dos? ¿No será que la unidad es parte del camino hacia esa preparación final, hacia la gran boda del Cordero? Por supuesto, hay voces escépticas. Algunos creen que la división es irreparable, que la historia pesa demasiado, que las diferencias son insalvables, que incluso podría haber más rupturas antes que una reunificación. Y ciertamente, el enemigo de las almas trabaja incansablemente para mantenernos separados. Divide y vencerás, dicen. Y el diablo lo sabe. Pero también hay algo que el enemigo no puede detener, la oración sincera de millones de creyentes, especialmente de las almas sencillas, que no entienden de teología, pero sí de amor. Mujeres que rezan el rosario cada noche por sus hijos. Hombres que ayunan en secreto por la paz. Monjas que ofrecen sus vidas en clausura. Monjes que cantan salmos en medio del silencio. Ellos son los verdaderos constructores invisibles de la unidad. Y en el corazón de Dios, esa unidad ya es una realidad eterna. Porque Cristo no tiene dos cuerpos. Tiene uno. Y aunque en la tierra todavía vivamos la separación, en el cielo la comunión ya está sellada. Lo que falta, es que lo vivamos aquí, con humildad, con valor y con fe. Quizás, algún día, los templos de Roma y Constantinopla volverán a cantar juntos el credo. Quizás los hijos separados volverán a abrazarse, no por diplomacia, sino por amor. Quizás la unidad llegará cuando menos lo esperemos, como un milagro silencioso que comienza en los corazones dispuestos. Pero, ¿qué papel jugamos tú y yo en todo esto? ¿Es solo una historia que observamos desde fuera? ¿O estamos llamados a ser parte de la reconciliación? Eso, lo descubriremos en la próxima parte. Después de siglos de división, diálogos teológicos, gestos históricos y oraciones compartidas, la pregunta que emerge con fuerza es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer una madre de familia, un trabajador humilde, una abuela que reza el rosario cada tarde, un joven que empieza a descubrir su fe? Porque, a simple vista, todo esto parece una cuestión lejana, algo que pertenece a los grandes jerarcas de la Iglesia, a los teólogos, a los patriarcas y a los papas. Pero no. La unidad de la Iglesia no es un asunto solo de los altos cargos. Es una tarea de todos, una misión silenciosa que comienza en lo más pequeño, el corazón. Jesús no pidió en su oración sacerdotal del Evangelio de Juan, Padre, que los papas y patriarcas sean uno, sino, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, Juan 17:21. Esa palabra todos te incluye a ti. Me incluye a mí. Nos abarca con ternura y con responsabilidad. Porque si la división comenzó, en parte, por orgullo, malentendidos y desamor, la unidad solo podrá nacer del perdón, la humildad y la caridad. Y esas tres cosas no se deciden en un concilio ni en un documento, se viven en el alma de cada creyente. ¿Has conocido alguna vez a un cristiano ortodoxo? ¿Te has detenido a escucharlo, a orar con él, a conocer su fe? ¿O has caído, quizás sin darte cuenta, en los prejuicios del pasado, en las etiquetas que dividen y separan? Muchos católicos crecen sin saber que los ortodoxos también creen en la Eucaristía real, también aman a María, también veneran a los santos y sufren persecución por su fe en muchas partes del mundo. Y muchos ortodoxos ignoran que en la Iglesia Católica hay una profunda espiritualidad, mártires de amor, santos de compasión y comunidades que luchan por vivir el Evangelio con fidelidad. La ignorancia mutua es uno de los grandes muros que debemos derribar. Pero no hace falta viajar a Constantinopla ni estudiar teología para comenzar ese camino. Basta con abrir el corazón. Basta con cambiar la mirada. Basta con rezar. Porque, como decía Santa Teresa de Lisieux, la oración todo lo puede. Y cuando un alma se arrodilla y suplica por la unidad, los cielos escuchan. Imagina si cada día, millones de cristianos dijéramos una breve oración, Señor, haznos uno. Una sola frase. Pero dicha con fe, con lágrimas, con deseo real. ¿Cuánto poder tendría? ¿Cuántas gracias derramaría el cielo sobre nosotros? Tal vez tú no puedas sentarte en una mesa de diálogo ecuménico. Pero sí puedes enseñar a tus hijos que los ortodoxos no son enemigos, sino hermanos. Puedes ofrecer una misa, un rosario, una vela encendida por la unidad.
Puedes pedir al Espíritu Santo que derrame su luz sobre los líderes de ambas iglesias. Puedes evitar palabras duras, críticas sin amor, comparaciones que hieren. Cada pequeño gesto cuenta. Porque el reino de Dios no se construye con grandes discursos. Se construye como el pan, con levadura oculta, con manos calladas, con fuego lento. Así también se construye la unidad, día a día, alma por alma, gesto por gesto. Y más aún, esta unidad no es solo importante por razones históricas o teológicas. Es una urgencia espiritual y profética. En un mundo que se fragmenta cada vez más, entre ideologías, naciones, familias, corazones, la Iglesia está llamada a ser un signo de comunión, un faro de reconciliación. Si nosotros, los cristianos, no somos capaces de perdonarnos entre nosotros, ¿cómo podremos ser testigos del amor de Dios ante el mundo? Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros, Juan 13:35. No dijo que nos conocerían por nuestros ritos, ni por nuestra historia, ni siquiera por nuestra doctrina, sino por el amor. Y el amor siempre une. Siempre construye puentes. Siempre encuentra caminos donde parece no haber ninguno. Tal vez la unidad plena aún esté lejos. Tal vez no la veamos en esta vida. Pero eso no significa que no debamos caminar hacia ella. San Juan Pablo II solía decir que la unidad de los cristianos no es una opción, es una exigencia del Evangelio. Y esa exigencia pesa sobre cada uno de nosotros. Porque no se trata solo de reparar el pasado. Se trata de preparar el futuro. Un futuro donde nuestros hijos y nietos no crezcan con las heridas del cisma, sino con la esperanza de la comunión. Donde puedan orar juntos, cantar juntos, servir juntos, como miembros de una misma familia de Dios. Tal vez el mundo no entienda este anhelo. Tal vez lo considere una utopía, una causa perdida. Pero el corazón de Cristo sigue latiendo por esa unidad, como el de un padre que sueña con ver a sus hijos abrazados otra vez. Y tú puedes ser parte de ese sueño. Así que la próxima vez que entres en una iglesia, que tomes el rosario en tus manos, que eleves tu mirada al cielo, no olvides pedir por la unidad. No olvides que tú también eres constructor invisible de un milagro que ya está en marcha. Y tal vez, cuando ese milagro se cumpla, cuando Roma y Constantinopla vuelvan a orar con un solo corazón, entenderemos por fin que no fue el poder, ni la política, ni la estrategia, sino el amor silencioso de miles de creyentes lo que hizo temblar los muros. Pero aún falta una última reflexión. Porque si Cristo pidió la unidad, ¿no será que, en el fondo, esa unidad ya existe? Solo hace falta descubrirla, vivirla y celebrarla. Nos acercamos al final. Y la última parte revelará lo que une profundamente a católicos y ortodoxos, a pesar de todo. Durante 7 partes hemos caminado por la historia, el dolor y los intentos de reconciliación entre católicos y ortodoxos. Hemos explorado las causas del cisma, las diferencias doctrinales, los gestos de acercamiento, las heridas abiertas y también la esperanza de un futuro en comunión. Pero ahora, en este momento final, queremos mirar más allá de los libros, los documentos y las estructuras. Queremos mirar al corazón. Porque si es en el corazón donde empezó la división, es también ahí donde puede nacer la unidad. Y es que, aunque oficialmente nuestras iglesias estén separadas, aunque existan diferencias en el modo de celebrar, en algunas enseñanzas, en ciertas tradiciones, hay algo que nunca ha dejado de unirnos, Cristo mismo. Cristo, el Hijo de Dios, nacido de María Virgen. Cristo, crucificado, muerto y resucitado. Cristo, presente en la Eucaristía. Cristo, el buen pastor. Cristo, cabeza de la Iglesia. Ese Cristo no está dividido. Y jamás lo estará. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Católicos y ortodoxos bebemos de la misma fuente, el Evangelio. Reconocemos el mismo bautismo. Veneramos a los mismos mártires de los primeros siglos. Oramos a muchos de los mismos santos. Honramos a la Virgen María con profunda devoción. Y sobre todo, creemos en el mismo Dios Trino, que es amor, comunión y unidad en sí mismo. ¿No es esto ya una forma de unidad real, aunque imperfecta?
San Juan Pablo II decía que la Iglesia respira con dos pulmones, Oriente y Occidente. Que ambos son necesarios para que el cuerpo de Cristo viva plenamente. Y que si falta uno, todo el cuerpo sufre. Porque la riqueza de la Iglesia no está solo en su doctrina, sino también en su diversidad, en su liturgia, en su forma de expresar el misterio. El Oriente Ortodoxo aporta la profundidad mística, la belleza de los íconos, la espiritualidad del silencio. El Occidente Católico aporta el vigor misionero, la estructura pastoral, la razón puesta al servicio de la fe. Juntos, revelan un rostro más completo de Jesús. Entonces, ¿cómo vivir esta unidad, incluso antes de que se firme un acuerdo total? Tal vez la clave está en reconocernos mutuamente como hermanos. En mirar al otro sin prejuicios, sin miedo, sin orgullo. En orar unos por otros. En aprender del otro, sin perder la propia identidad. En servir juntos a los pobres, defender la vida, consolar a los que sufren, como nos enseñó el Maestro. Porque en cada gesto de caridad, en cada acto de perdón, en cada oración sincera, Cristo une lo que los hombres han separado. Y esto no es solo poesía. Es una realidad espiritual que se manifiesta cada vez que un católico y un ortodoxo se toman de la mano para rezar el Padre Nuestro. Cada vez que comparten una lectura bíblica. Cada vez que se bendicen mutuamente en nombre de la Trinidad. Cada vez que se perdonan, se respetan y se aman. Quizás la unidad visible tarde todavía. Pero la unidad espiritual ya existe. No por decisión humana, sino por gracia divina. Porque cuando Cristo murió en la cruz, no lo hizo por dos iglesias. Lo hizo por una sola esposa. Y esa esposa, aunque hoy tenga heridas, sigue siendo suya. Sigue siendo amada. Sigue siendo santa. Y un día, cuando se cumpla la voluntad del Padre, esa esposa se presentará sin mancha ni división. Una, santa, católica y apostólica, como lo profesamos en el credo. Una iglesia donde Roma y Constantinopla no serán dos extremos distantes, sino dos columnas de un mismo templo. Hasta entonces, tú y yo estamos llamados a ser artesanos de esa unidad. A sembrarla con nuestras palabras, nuestras oraciones, nuestras decisiones diarias. A pedirla con lágrimas, con fe, con esperanza. Porque si Cristo lo pidió, entonces sabemos que es posible. La división de la Iglesia entre católicos y ortodoxos no fue solo un capítulo triste de la historia. Es un llamado. Un eco. Una herida que nos recuerda cuánto necesitamos sanar. Y también una oportunidad para amar más profundamente, para aprender del otro, para crecer en humildad, y para preparar el terreno del milagro que Dios quiere obrar. Porque cuando la unidad llegue, y llegará, no será obra de la diplomacia. Será obra del Espíritu. No será firmada por manos humanas, sino sellada por el amor. Y cuando eso ocurra, el cielo entero cantará, los ángeles se alegrarán, y el mundo verá, que Cristo sí tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Que así sea. Y que tú seas parte de esa historia. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.